In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in ei signem accende. Emite Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. Dios y Señor mío, yo creo firmísimamente que estás aquí presente. Os adoro, Dios mío, con todo el rendimiento y afecto de mi corazón, y os pido humildemente perdón de todos mis pecados. Os ofrezco, Señor y Padre mío, esta meditación y espero me concederéis las gracias que necesito para hacerla bien. A este mismo fin acudo a vos, Virgen Santísima, Madre mía, ángeles y santos, para que intercedáis por mí y me alcancéis lo que he menester para hacer con fruto esta meditación. Amén. El Evangelio es del capítulo 7 según San Juan. En aquel tiempo, estando ya hacia el medio de la fiesta, subió Jesús al templo y allí enseñaba. Los judíos estaban admirados y decían, ¿cómo ha podido éste saber no habiendo estudiado? Dirigiéndose Jesús a ellos les dijo, mi doctrina no procede de mí, sino de aquel que me ha enviado. Los que quisieren hacer su voluntad conocerán si esta doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia autoridad. El que habla de su propia autoridad busca su propia gloria. El que procura, pues, la gloria de aquel que le ha enviado, dice siempre la verdad y no hay en él injusticia. ¿No os ha dado Moisés la ley y sin embargo ninguno de vosotros pone en práctica la ley? ¿Por qué me buscáis para quitarme la vida? Tomando entonces la palabra la multitud le dijo, ¿estás endemoniado? ¿Quién te busca para matarte? Respondióles Jesús y les dijo, una sola cosa he hecho, y todos os habéis admirado. Así también porque Moisés os ha ordenado la circuncisión, la hacéis aunque sea en sábado, no obstante que no venga de Moisés, sino de los padres. Y si por no violar la ley de Moisés se circuncida un hombre en sábado, ¿por qué lleváis tan a mal el que yo haya curado todo un hombre en sábado? No juzguéis por lo que se presenta a lo exterior, sino juzgad según la justicia. Algunos de Jerusalén decían, ¿no es este el que buscan para matarle? Pues él habla delante de todo el mundo y nada le dicen. ¿Habrán acaso reconocido los jefes de la nación que este es el Cristo? Pero nosotros sabemos de dónde es este hombre, mas cuando viniere el Cristo nadie sabrá de dónde es. Clamaba pues Jesús enseñando en el templo y decía en alta voz, vosotros sabéis quién soy yo y de dónde soy. Yo no he venido de mí mismo, pero aquel que me ha enviado es verdadero y vosotros no le conocéis. Yo le conozco porque procedo de él y él es el que me ha enviado. Buscaban pues ocasión de prenderle, mas ninguno puso en él la mano porque aún no había llegado su hora. De la multitud creyeron muchos en él. Meditación. Punto primero. Considera que el pecado mortal es el mayor de todos los males, y propiamente hablando, el único mal que hay que temer. Pérdida de bienes, de honor, de salud, desgracias, accidentes fatales. Todos vosotros costáis muchos suspiros y lágrimas. Causáis muchos malos ratos y disgustos. Sin embargo, si con todas estas desgracias es uno hombre de bien, si está en estado de gracia, es digno del respeto de los ángeles mismos. Es dichoso. Por el contrario, aun cuando uno tuviese todo lo que desea, aun cuando fuese el hombre más dichoso del mundo, si está en estado de pecado mortal, ¿qué viene a ser a los ojos de Dios, que es el único que conoce perfectamente el mérito de todas las cosas? Un objeto de horror, objeto de su indignación y de su ira. ¿Comprendemos por esto cuál es la malicia del pecado mortal? Aunque un hombre muera pobre, despreciado, desgraciado,
es dichoso si está sin pecado mortal. Pero ¿en qué viene a parar en la hora de la muerte el más grande monarca del universo, el hombre más dichoso del siglo, si muere en pecado? Considera que todas las desgracias que han sucedido desde el principio del mundo, el diluvio de males que inunda toda la tierra, las guerras, la peste, los incendios, las enfermedades y otros 1000 azotes, la condenación eterna de las almas, el infierno mismo, ese centro en donde se hallan reunidos todos los males, todo esto es efecto no más que de una culpa mortal. Juzgad de aquí qué mal es el pecado mortal. No pueden concebirse criaturas más nobles ni más perfectas que los ángeles. Y sin embargo, un solo pecado mortal, que no había pasado de un consentimiento dado a un pensamiento de orgullo, y que no duró más que un momento, precipitó en los infiernos y condenó al suplicio eterno un tan gran número de criaturas tan excelentes, que podían dar a Dios tanta gloria por toda la eternidad, que Dios había creado singularmente para su gloria. Concibamos después de esto, si es posible, lo que es un pecado mortal. Este pecado que se comete tan fácilmente y casi sin remordimientos. Este pecado tan universal en todas las edades de la vida. Este pecado que se comete hasta riéndose y sin sentirlo. Dios mío, ¿conocemos nuestra religión? ¿Tenemos siquiera una tintura de ella? Nos familiarizamos con el pecado y el menor pecado mortal es el mayor mal, el único mal que hay en el mundo, y se vive un momento en pecado. Punto segundo. Considera que por más terrible que sea la pena con que Dios castiga el pecado, nunca iguala a toda su malicia. Un solo pecado de desobediencia privó al primer hombre de la justicia original, le despojó de todos los dones sobrenaturales, le atrajo a él y a toda su posteridad la multitud cuasi infinita de todo género de males que nos harán gemir hasta el fin de los siglos. 6000 años hace ya que Dios se venga. Su venganza no está todavía satisfecha. Ella durará tanto como el mundo, y el fuego del infierno que este enojo ha encendido durará una eternidad. Concibamos, repito, si es posible por unos efectos tan terribles, la malicia de la causa que los produce. ¿Cuántas personas de una virtud distinguida, ricas en méritos, que habían llegado a un grado sublime, por un solo pecado mortal se han condenado desgraciadamente, aun cuando se haya vivido 60 y 80 años en el ejercicio de la penitencia, aun cuando se hayan practicado los actos de las virtudes más heroicas, aun cuando se haya convertido todo el universo, y aun cuando se hayan hecho hasta milagros? Un solo pecado mortal destruye, aniquila, por decirlo así, todo esto en un momento. En un momento se cae en desgracia de Dios. En un momento se hace uno horrible a sus ojos. Y si se muere en el pecado, se hace eternamente objeto fatal de su cólera y de su venganza. Es, pues, innegable que el pecado, propiamente hablando, no solamente es el único mal, sino que no puede haber otro mal que él. Y se le mira como tal. El pecado agrada, el pecado tiene atractivos, y podría decirse que muchos no hallan gusto en los placeres sino cuando están, por decirlo así, sazonados con algún pecado. ¿No soy yo de este número? ¿Qué horror he tenido yo hasta aquí del pecado? Ah, Señor, si consulto mi facilidad en cometerle y el poco dolor que he tenido de haberle cometido, ¿qué es lo que debo pensar? ¿Qué puedo yo decir? Yo detesto, Dios mío, mi ceguera. Yo admiro, yo adoro vuestra bondad y vuestra paciencia. Perdonadme mis desórdenes pasados. Mi dolor lo va a dar a conocer mi penitencia. El pecado es el único mal que yo tengo que temer. ¿Será en efecto el único que temeré? Borrad, Señor, mi iniquidad, y si soy tan dichoso que ya esté purificado, lavadme todavía más y más, purificadme aún más.
¿Sería posible, oh Dios mío, que yo pudiese jamás cometer un mal tan grande y resolverme a ofenderos? Propósitos. Huid del pecado como de una serpiente, dice el sabio, a la cual si os acercáis os picará. No tengáis horror de hoy más sino el pecado. Las enfermedades, la pérdida de los bienes, las adversidades y los accidentes más molestos de la vida merecen poco el nombre de mal, puesto que todo esto puede ser útil. No deseéis nada, no emprendáis nada a que no acompañe este temor saludable y haced muchas veces al día, o por lo menos todas las mañanas, esta bella oración de la Iglesia. Señor Dios omnipotente, sostenedme con vuestra gracia en este día para que no cometa ningún pecado, sino que todos mis pensamientos, mis palabras y mis acciones no se dirijan más que a cumplir vuestra santa voluntad, y que todas sean según las reglas de vuestra justicia. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. No basta tener horror al pecado, es preciso también tener cuidado de inspirar este horror a todos los que están bajo nuestro mando. La mayor parte de los hijos serían tan santos como un San Luis si todos los padres fuesen tan religiosos como la Reina Blanca. No pasaba día en que esta piadosa princesa no dijese muchas veces al joven rey: Hijo mío, por grande que sea la ternura con que te amo, querría más sin embargo verte muerto que el saber que hubieses de cometer un solo pecado mortal durante tu vida. Aprovechaos de esta instrucción. Imitad este ejemplo. No paséis día alguno sin que deis una lección semejante a vuestros hijos. Anticipaos aún a que tengan uso de razón para inspirarles este horror al pecado y este temor saludable. ¿Cuántos vivirían en la inocencia? ¿Cuántas familias serían felices si se mirase como una obligación el inspirar desde muy temprano a los niños este horror al pecado? Os doy gracias, Dios mío, por los buenos pensamientos, afectos e inspiraciones que me habéis comunicado en esta meditación. Os ofrezco los propósitos que en ella he formado y os pido gracia muy eficaz para ponerlos por obra, y a este fin os suplico a vos, María, Madre mía, ángeles y santos de mi devoción, que intercedáis por mí y me alcancéis esta gracia. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén.